Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano conocido como el CCC presentan desde Douglas, Arizona, su programa La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe. Ministerios Palabra de Fe and CCC Center in Douglas, Arizona present the victory that has overcome the world, even our faith. Y ahora con ustedes, Ignacio Hughes. Muy bienvenido a su programa La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe. La palabra de Dios dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Bien, gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de esta señal, a todas las personas que nos ven vía internet también, en nuestra página, y a todas las personas que han hecho contacto. Bien, vamos a la Biblia y lo que estábamos hablando acerca de la fe en Dios, la confesión, fe y confesión. Tan importante es este punto. Le dije en el programa anterior que ahora íbamos a hacer este programa práctico. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Entonces, en base a lo último que estuvimos hablando, como Dios lo ama a usted, Dios le dio promesas, no solamente le ha dado su amor, sino que porque lo ama le dio promesas, envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo murió para que estas promesas entonces entraran en efecto en nuestras vidas. No es por usted, no es por mí, es por Jesucristo. O sea, hay gente que dice, pues es que es demasiado hermoso lo que dice ahí la Biblia para ser verdad. ¿Quién soy yo? Yo no me lo merezco, etcétera. Túmbate ese rollo, como decimos en el barrio. Túmbate el rollo ese. La verdad que eso no se trata de ti ni de mí. Se trata de Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? O sea, no eres tú, la verdad. No es usted. No soy yo. Es Jesucristo. El centro es Jesucristo. Ahora, si nosotros empezamos a ver qué es lo que hizo Jesucristo, entonces nuestra vida va a empezar a cambiar. Porque el centro es Él. Y vamos a empezar a ver cuánto Él nos ama, cuánto nos dio su palabra, cuánto Dios nos ama y nos ha dado de su Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo también para guiarnos. El Espíritu Santo es más que una palomita o algo así. Ahora, vamos a recordar algo ahí. En Romanos capítulo 4, San Marcos capítulo 11, en el versículo 22, el Señor Jesucristo hablando. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios quiere decir, tengan la clase de fe de Dios. Tengan la clase de fe de Dios. Ahora, ¿cuál es la clase de fe de Dios? ¿Cuál es? Si alguien me pregunta, ¿cuál es la clase de fe de Dios? Dije que aquí en San Marcos 11:22 dijo, tened fe en Dios. Pero le expliqué que la Biblia fue traducida del griego, hebreo, arameo. En esta parte fue traducida del griego. Entonces, del griego sería así. Literalmente se traduce, tengan la clase de fe de Dios. Ahora, ¿cuál es la clase de fe de Dios? La clase de fe de Dios es la que llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora nos vamos a Romanos capítulo 4, la epístola a los romanos o carta a los romanos, según San Pablo, en el capítulo 4, en el versículo 17, dice, como está escrito, dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual, dice, da vida a los muertos y llama, nota, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama, Dios habla, Dios dice, llama, habla las cosas que no son como si fuesen. Ahora, el mismo apóstol San Pablo, en la epístola o carta a los Corintios, en la segunda carta o epístola a los Corintios, dice, segunda a los Corintios, el capítulo 4, en el versículo 13, mira lo que dice, 4:13, dice, pero dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Dónde está escrito? Aquí en la Biblia. Conforme a lo que está escrito, ¿dónde? En la Biblia. Creí. ¿Qué creí? Bueno, lo que está escrito. ¿Y dónde está escrito? En la Biblia. Entonces, creí lo que está escrito. ¿Dónde? En la Biblia. Podemos decir, creí lo que está escrito en la Biblia. Dice, por lo cual, ¿qué crees que dice? Hablé. ¿Qué hablé? Lo que está escrito en la Biblia. ¿Me fijas qué fácil es? Qué sencillo. Yo no sé por qué la religión lo ha hecho tan complicado todo. Complicado se ha hecho todo esto, cuando está tan fácil y tan práctico. Dios es un Dios fácil, es un Dios práctico.
Ahora, con esa misma idea, quiero que se vaya ahora a la primera epístola de San Juan. No al Evangelio, pero a la epístola o la carta. En el capítulo 4, mire lo que dice. Vimos la otra vez ahí en el versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación o sustitución. Le expliqué que esa palabra es la palabra sustitución. Ahora, primera de San Juan, capítulo 4, versículo 10. En el versículo 9, anterior a esto, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué se mostró? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Otra vez, en esto se mostró el amor, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto se mostró el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Para que nosotros ahora vivamos por Él o a través de Él. O sea, a través de Jesús, a través de Cristo Jesús. Dice en San Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego aquí nos dice algo similar, algo muy parecido. Y dice aquí en el 9, entonces, en esto se mostró el amor de Dios. Mira cómo lo mostró el amor de Dios. O sea, Dios no dijo te amo, sino que dijo se mostró el amor de Dios. Se mostró. ¿Cómo se mostró para con nosotros? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora, ¿quién es Jesús entonces? ¿Quién es Jesucristo? ¿Es un personaje, como dicen algunas personas? ¿Es un profeta? Pues sí, fue un profeta. Otros dicen fue un buen maestro. Es cierto, fue un buen maestro, pero no nomás es un buen maestro, o no nomás es un profeta, es Dios encarnado. Es Emmanuel, dice la Biblia, Dios con nosotros. Él es la personificación del Dios invisible. Él es la manifestación visible del Dios invisible. Otra vez lo voy a volver a decir. Jesucristo es la manifestación visible del Dios invisible. Ese es Jesucristo. Jesús también, Jesucristo, es la palabra. Toda esta Biblia, desde Génesis, que son los principios, hasta Apocalipsis o Revelación, todo se trata de la persona de Jesucristo. Él es la palabra de Dios. Esta palabra escrita se trata de Él. Es el logos, dice el griego, L-O-G-O-S. Él es la palabra escrita. Ahí en el Evangelio de San Juan, déjeme mostrarle algo bien tremendo. Estamos en la epístola, primera epístola, ahora, pero vamos al Evangelio según San Juan. En el capítulo 1 dice, en el principio era el verbo o la palabra. Es lo mismo, verbo o palabra. Hay versiones que dicen la palabra. Me gusta más la palabra. Reina y Valera dice aquí, esta versión Reina y Valera, 1960, dice, en el principio era el verbo o la palabra. Es la expresión divina, quiere decir también en el griego. La expresión divina, el logos. La palabra escrita. En el principio era el verbo. Y el verbo o la palabra era con Dios. Y el verbo era Dios. No, como dice una versión, era un Dios y luego con D minúscula. No. Está equivocada esa versión. Era un Dios. Era Dios, mejor dicho, no era un Dios. Ahora dice, mira el 3, dice, verso 2, perdón. Este era en el principio con Dios, verso 3. Todas las cosas por Él, nota, verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4, en Él estaba la vida y está todavía. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la palabra de Dios aquí nos explica, la Biblia nos dice que Jesucristo nuestro Señor, Él es la palabra. Él es esa palabra. Mira lo que dice en el versículo 14. Y aquel verbo, o aquella palabra, fue, dice, hecho carne y habitó entre nosotros. Dice, aquel verbo, la palabra, o aquella palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Te fijas? Nota si leemos así, si usted tiene su Biblia y me va siguiendo.
Fíjese ahí, vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. El capítulo es los números grandes, versículos son los números más pequeños. Capítulo 1, léalo ahí, léalo. Si usted tiene su Biblia, agarre su Biblia ahorita, córrale, sí, córrale, le doy tiempo. ¿Me da chance? Sí, córrale, agarre la Biblia ahorita. Véalo en la Biblia, lo que yo le estoy diciendo, véalo en la Biblia. Necesitamos verlo en la Biblia. No porque es tu nombre ahí parado ahí, diciendo que esto es la palabra de Dios, o que allá hay esto y el otro, y dice algo, hey, muéstramelo. Yo quiero verlo ahí. Tienes que verlo, tú tienes que verlo lo que está diciendo ahí. Vaya, si usted tiene una Biblia, agarre su Biblia, la Biblia que usted tenga, córrale para allá y sígame. Ya llegó, sí, ya, así, ahora sí, ya la agarró, sí, que muy bien. Vaya, sí, ahí el Evangelio de San Juan, ahí está. Ok, ahora mira lo que dice. Vamos a leer 1:1 y luego fíjese lo que le voy a decir. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora mira el 14, vea el versículo 14. Y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Lo vimos a Él aquí. Bueno, no, nosotros no lo vimos, por eso creemos en Jesucristo. Se cree en algo que no se ve. Alguien dice, ¿y yo cómo puedo saber si Dios existe? Me dijo una persona. Pues por eso creemos en Dios. Se cree en algo que se ve. Perdón, corrección, inmediatamente. Se cree en algo que no se ve. Porque ves, si lo ves, ¿para qué creerlo? Quiere decir que tú crees, usted cree algo que no puede ver. Por ejemplo, si yo le preguntara a ¿usted cree que me está viendo? ¿Cuál sería la respuesta? Yo sé, la mayoría de ustedes dijeron sí, pero no. La respuesta es no, usted no cree que me ve. Usted me está viendo de hecho, de facto, como decimos, de hecho. Tú crees en algo que no se ve. Por eso creemos en Dios, porque no lo hemos visto ni lo vemos. Por eso creemos en Jesucristo, porque no lo hemos visto ni lo vemos. Por eso creemos en el Espíritu Santo, porque no lo hemos visto ni lo vemos. Se cree en algo que no se ve. Se cree en algo que no se ve. Ahora, esa palabra entonces, Jesucristo vino y habitó entre nosotros. Por eso Él es la manifestación, dije. La manifestación visible, o sea, gente lo pudo ver a Él, del Dios invisible. Y ese Dios invisible, porque lo amó a usted y nos amó a nosotros y a la humanidad, dijo, yo los amo a ustedes. Y no nomás dijo, yo los amo, sino que dijo, te voy a demostrar que te amo. Y envió a Jesucristo. Y cuando vino Jesucristo murió para que estas promesas ahora se nos dejaran promesas. Y estas promesas ahora usted las reciba por fe ahora. Y como usted las cree, usted las habla. Olvídese de usted. Es Jesucristo el centro de todo aquí. Lo que usted tiene que hacer es cooperar. Es lo que yo le llamo las CCC. Usted tiene que corresponder a ese amor. Usted tiene que cooperar con ese amor y usted tiene que colaborar con ese amor. ¿Cómo? Pues, Dios mío, Jesús ya murió. Aproveche eso. Aproveche que Jesús murió y no está muerto, resucitó. Aproveche que ya Jesucristo ya murió y dio promesas. Ahora esas promesas usted las cree, como leemos ahorita, creí por lo cual hablé. Y usted empieza a establecerlas en su vida, empieza a hablarlas en su vida. Por ejemplo, le dije que lo íbamos a hacer así. Pero tengo que explicarle algo antes de ahora decirle cómo hacerlo. Porque usted pudiera batallar cuando entran los sentidos. El apóstol San Pablo nos advirtió de esto y nos dijo cómo debíamos de caminar. Y al final, si usted se fija del programa, siempre cierro con esta frase bíblica o con esta escritura. En la segunda a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 7, dice, porque por fe andamos y no por vista. Fe andamos y no por vista. Vista es representativo de los 5 sentidos. Usted y yo no debemos de andar por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que oímos. Debemos de hablar debemos de andar por lo que está escrito en la Biblia. Entonces usted empieza a creer y a confesar. A creer y a confesar. A vivir un estilo de fe
y confesión de la palabra. Usted se levanta y usted dice, este es el día que hizo el Señor. Déjeme darle un ejemplo. Va hasta el Salmo 124 ahora. Estas promesas, igual. Tengo ya poco más de 10 años en el ministerio, enseñando la Biblia. Exactamente empecé en el 2001. Serían que ya 12, 13 años. Entonces, en ese tiempo, uno oye cómo habla la gente, cómo cree la gente. Y a veces la gente dice, sí, pero es que esas promesas no son para mí. Sí, es que yo no sé si me lo merezco. Sí, es que, bueno, le acabo de decir, no se trata de usted, se trata de Jesucristo. Salmo 118, 24. Este es el día que hizo el Señor. Me gozo, dice, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Bueno, esto es lo que la Biblia dice. Entonces, usted tiene que empezarlo a establecer. Por fe, usted empieza a hablar. Creí, por lo cual hablé. ¿Se acuerda? Creí, por lo cual hablé. 2 Corintios 4:13. Creí, por lo cual, ¿qué? Hablé. Entonces, usted empieza a creer y usted empieza a hablar. Usted empieza a creer y usted empieza a hablar. Aquí dice, creí. Aquí dice, este es el día que hizo el Señor. No me importa lo que esté pasando. Cuando digo no me importa, no estoy diciendo que soy insensible a situaciones que pueda pasar. Estoy diciendo, no me puedo guiar por eso. Si la Biblia dice que este es el día que hizo el Señor, entonces este es el día que hizo el Señor. Y usted tiene que empezarlo a ver y empezar a decirle, Padre, gracias. Así de simplemente. Padre, gracias, yo lo recibo. Este es el día que hizo el Señor. Yo lo recibo. Yo te doy gracias porque este es el día que hizo el Señor. Yo me alegro y me regocijo en él. El día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Me alegro y me regocijo en él. Yo creo, yo lo creo, yo lo confieso con mi boca en el nombre de Jesucristo. Yo lo creo, yo lo confieso con mi boca en el nombre de Jesucristo. Este es el día que hizo el Señor. Usted empieza a creerlo, usted empieza a hablarlo, usted empieza a recibirlo. Así es lo que dice la Biblia. Usted empieza a establecerlo y empieza a darle gracias. Empieza a alabar a Dios, que es darle gracias a Él y empezar a reconocerlo. Tu palabra dice que este es el día que tú hiciste. En el Salmos 68, 19, si vamos para allá, un salmo que a mí me gusta, 68, en el versículo 19 dice, bendito el Señor, cada día me colma de beneficios o de bendiciones. Bendito el Señor, bendito eres Señor, que todos los días me colmas de bendiciones. En el nombre de Jesús, yo lo creo. Creí, por lo cual que hablé. Tienes que creer que lo recibes. En San Marcos capítulo 11, verso 24 dice, cuando ores, cree que lo recibes y te vendrá. ¿Cuándo? Cuando ores, cuando hables, o cuando declares, o cuando establezcas algo, cree que lo recibes y te vendrá. ¿Cuándo tienes que creer? Tienes que creerlo cuando oras. Cuando oras, entonces tú tienes que creer que este es el día que hizo el Señor. Me alegro y me regocijo en él. Sí, oiga, pero verá, es que este problema que traigo y verá esta situación y verá, sí, pero la Biblia dice, este es el día que hizo el Señor, me alegro y me regocijo en él. Entonces usted tiene que caminar de esa manera y darle gracias a Dios por todas las cosas buenas. A veces nos fijamos tanto en los problemas y en lo que está pasando y dejamos de darle gracias a Dios cada día por las cosas buenas que pasan en nuestras vidas. Todos los días son días de bendición, y todos los días usted lo establece y todos los días usted le da gracias a Dios porque este es el día que hizo el Señor. Usted se alegra y se regocija en él, en el nombre de Jesucristo. Usted lo habla, usted lo dice, usted lo establece, usted lo habla así conforme a la palabra de Dios. Usted lo empieza a establecer, ahí lo dice. Ahora, usted elige, déjeme decirle esto. Ahora vamos al libro de los Proverbios, que quiere decir los dichos de Dios. Fíjese esto, los dichos de Dios. En el versículo 20 dice, del fruto de la boca del hombre se va a llenar su vientre. Se va a saciar del producto de sus labios. Otra vez, del fruto de la boca del hombre se va a llenar su vientre. Se va a saciar del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Verso 21, la muerte y la vida están en el poder de su lengua. No es la lengua de Dios, de su vida. Gente, tienes que entender que cuando Dios hizo las cosas, Dios puso en operación. Vamos a Génesis, esta ley.
¿Se acuerda que lo vimos? Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. ¿Se fija cómo está todo ligado? Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Mire lo que dice en Génesis capítulo 1. Vamos a empezar a leer en el verso 1. Génesis 1, el libro de los principios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, note esto. Verso 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Verso 5. Y llamó Dios, te veas, dijo, llamó, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual que hablé. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. ¿Se fija? La vida y la muerte están en el poder de su boca, de su lengua. ¿Se fija? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó, verso 5, llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, la mañana, y fue la tarde y la mañana un día. Y luego dijo Dios, verso 6, hay expansión en medio de las aguas. Verso 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas. Mire cómo termina el verso 7. Dice, y fue así. ¿Qué es lo que fue así? Lo que Dios dijo y lo que Dios llamó. Ahora, si usted ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, la vida de Dios está en usted. Dios el Padre mismo vive en usted. Jesucristo vive en usted. Es el que creó todo esto. Ahorita lo leímos, todas las cosas fueron hechas a través de Él. Dios el Padre dijo, sea la luz. La segunda persona de la deidad o de la Trinidad, que es Jesucristo, dijo, sea la luz. Y el Espíritu Santo vino a traerlo a manifestación. Así es como trabaja esto. Qué tremendo está esto. Y la religión que nos había engañado tanto tiempo. Pues aquí estamos, todos fregados por la voluntad de Dios. Pues Dios tiene un propósito para mi vida. Así, olvídese de eso. Así creía yo. Qué mal me fue. Me arrepiento de esos tiempos. La ignorancia a veces. Pero la palabra de Dios trae luz a su vida. Vea esto. Es un principio universal que sigue estando en operación. La fe y la confesión de la palabra. Fe en lo que Dios hizo. No solamente es creerle, es creer en Dios. Mucha gente cree en Dios y no le va bien. O sea, creer en Dios se refiere a la persona, pero tienes que creerle a Dios, que son sus promesas también, que fueron a través de Jesucristo. Es el mismo principio. Verso 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Verso 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y dice, y fue así. ¿Qué fue? ¿Qué fue así? O sea, en otras palabras, para entenderse mejor, y sucedió así, sucedió como Dios lo dijo. Y luego, lo mismo en la religión, sí, pero Dios lo dijo, Dios es Dios, ¿y usted quién es? Mire, ¿qué no estás viendo lo que dice la palabra de Dios? Dios está en ti ahora, mira, déjame comprobarte eso. En San Juan 14, palabras de Jesucristo. Por eso te digo, tienes que decidirte creerle a Jesucristo. Yo un día decidí creerle a Jesucristo y mandar a la porra a la religión, la verdad. Y nomás quedarme con lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra. Mira lo que dice San Juan 14. Fíjate, fíjate, palabras de Jesús, palabras de Jesús. San Juan capítulo 14, en el versículo 21. Mira lo que dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23. Respondió Jesús, nota esto, porque esto está bien tremendo. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra va a guardar, y mi Padre le amará, y vendremos a él. O sea, si tú amas a Dios, mira lo que dice, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Aquí viene, y haremos morada con él. Haremos morada con él. Jesús dijo estas palabras. Entonces el Padre y Jesucristo vienen a morar dentro de ti. Eso es a través de la persona del Espíritu Santo, claro. O sea, podemos decir Dios en ti. Dios en ti. Primero los Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con él. Ahora, déjame mostrarte desde Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan, el capítulo 4. Para mostrarte esto. Por esto casi voy a cerrar ya. Mira lo que dice. En el versículo
17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues aquí viene, como Él es, como Jesucristo es, dice, así somos nosotros en este mundo. Jesucristo cuando estuvo aquí, Él habló, Él llamó las cosas que no son como si fuesen. Él nos dijo, tengan la clase de fe de Dios, la cual llama las cosas que no son como si fuesen. Pues, ¿qué crees? Tú y yo llamamos las cosas que no son, entonces como si fuesen. No vamos a negar cosas, vamos a llamar las cosas que no son como si fuesen. No vas a decir, no estoy preocupado, no estoy preocupado, no estoy preocupado, no estoy preocupado, no estoy preocupado. No vas a decir así. Vas a decir, llamo paz en el nombre de Jesús. La paz de Jesucristo está en mi vida. La paz de Jesucristo está conmigo en el nombre de Jesús. La paz de Jesucristo está en mi vida en el nombre de Jesús. Esa es la manera en que usted lo va a hacer. Bien, recuerde, síganos visitando por internet, visítenos por internet, visítenos a nuestra página, visítenos a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, etc. Contáctenos y síganos contactando, y le damos gracias a todas las personas que nos han contactado, especialmente en toda el área de la Sierra de Sonora. Gracias por sus palabras, gracias por sus cartas, por sus correos y todo lo que la palabra de Dios está haciendo en sus vidas. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 7, dice, porque por fe andamos y no por vista. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No te estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Te estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas, Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste de los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida a ti. Te doy mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si quieres aprender más, visita nuestra página de internet en www.palabradefeccc.org, donde puedes encontrar información de nuestro ministerio, nuestra TV y radio en línea y diversas enseñanzas en audio y video. O si viven en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua o sus alrededores, visita nuestra iglesia por satélite. Para más información, comunícate a los teléfonos 636-105-6292 con Alma Valles o a nuestra oficina en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua al 636-661-4122. O bien, visita nuestro santuario en Douglas, Arizona, ubicado en el 500 de la calle Primera y la avenida G, esquina, los días martes y jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Puedes pedir nuestras series de estudio en CD o DVD a los teléfonos 520-364-3698 y al 480-458-8618 en Douglas, Arizona, o en Agua Prieta, Sonora al 633-120-3320 o bien al 662-321-61 en Hermosillo, Sonora. Si te gustaría ser parte de este ministerio como un socio en la fe, escríbenos a nuestros correos electrónicos para más información. palabradefeccc@yahoo.com o mpfmexico@hotmail.com. Necesitamos de tu continuo apoyo financiero para que las transmisiones de este programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en tu área. Le damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es posible gracias a tus aportaciones. Puedes escribirnos a Ministerios Palabra de Fe, 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, 85607, a donde puede mandar la cantidad que disponga en su corazón. Todas sus aportaciones son deducibles de impuestos.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.